Cuando hablamos de una iglesia saludable, a mí me viene a la mente siempre la iglesia de Antioquía de Siria, de la cual se muestra su fundación y su desempeño en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 y el capítulo 13 en particular. Y vamos a querer ver de allí 4 características de una iglesia saludable, cómo la iglesia debe ser para ser una iglesia pujante, vigorosa en la palabra, espiritual y además que impacte en la comunidad. Y creo que hay 4 rasgos. El primero de ellos que muestra la iglesia de Antioquía de Siria es que una iglesia saludable tiene un marco bíblico, parámetros basados en la palabra de Dios sobre los cuales la iglesia realiza todo su desempeño. Es decir, que es una iglesia bíblica. Pero bíblica no solo porque se predica la Biblia, sino bíblica porque procura ser una iglesia basada en los principios de la palabra cuando piensa en la misión, en el discipulado, en el evangelismo, en el qué hacer y cómo hacerlo. Y esto es muy importante porque muchas iglesias se vuelven iglesias tradicionales, haciendo las cosas que se hacían siempre, sin nunca pensar si esto es lo más bíblico o no, simplemente porque era antiguo, creemos que es espiritual y no necesariamente lo es. Procurar ser siempre bíblico significa también renovar las estructuras de la iglesia, las estrategias y los métodos por cada vez más ser cercanos al modelo e ideal bíblico que nos presenta la palabra. Así que en ese sentido necesitamos un marco bíblico, reflexionar de la palabra en cada tiempo sobre esto. Y en este tiempo de pandemia, más que nunca, se está hablando de los desafíos nuevos que desde la palabra tiene la iglesia para poder ser de impacto en esta nueva sociedad que va a surgir post-COVID-19. Y se habla del desafío del discipulado, se habla del desafío de las finanzas, se habla del desafío de lo que es la compasión, el impacto de la sociedad y el desafío de la capacitación y de la tecnología usando las redes para la tarea de la iglesia. Pero fíjate cómo es que aquí Dios guió a la iglesia a conformarse a este modelo bíblico. En Hechos 11:19, vamos a leer, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué está pasando aquí? En Jerusalén muere Santiago, Jacobo, ¿no es cierto? Es asesinado, martirizado, y se produce una persecución contra la iglesia madre y la única iglesia cristiana que existía en ese momento, que era la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén había tenido 5.000, 3.000 convertidos, una tremenda efusión de crecimiento. Y al parecer se habían conformado con la bendición de quedarse en sus linderos geográficos y dentro del mundo judío. Y muchos comentaristas opinan que esta persecución que sobrevino sobre la iglesia de Jerusalén y que obligó a la iglesia a huir a distintos lugares por la persecución, y mientras salieron de Jerusalén en distintas direcciones fueron predicando la palabra de Dios, Dios la permitió esa prueba y persecución para que la iglesia no se acomode al molde tradicional que ellos tenían en mente, sino que se más bien encamine hacia el molde bíblico que Dios quería, que sea una iglesia misionera, evangelizadora y no encerrada en las 4 paredes de la ciudad de Jerusalén de entonces. Así que aquí vemos la prueba de la persecución propiciando que la iglesia se transforme al modelo bíblico de ser una iglesia misionera y evangelizadora. Y yo creo que exactamente así lo mismo hace Dios en cada época de la historia. Cuando la iglesia nos acomodamos, cuando la iglesia nos sentimos seguros, en confort, con bendición, con alabanza, con crecimiento, gente que se convierte, gente que ganamos, estamos todos contentos, pero la iglesia no está apuntando a ser más como el modelo bíblico de iglesia que quiere que seamos, Dios manda la prueba y la persecución para romper el molde y llevarnos a ansiar nuevas metas de ser más parecido a la iglesia bíblica que a la iglesia que nosotros éramos. Y esto yo creo que está haciendo Dios con la pandemia. La pandemia no solo es una prueba para el mundo, no solamente es un juicio al hombre inconverso que ha negado a Dios y que su orgullo se ve cuestionado. Indudablemente que es así. El mundo está siendo aplastado, sacudido por esta pandemia. ¿Quién lo duda? Cuando ve París, Nueva York, Londres, Rusia, China, las potencias del mundo tambalear por este virus microscópico. Pero ¿quién podría negar que también la iglesia está siendo sacudida?
y fuertemente sacudida por el Señor, para que la iglesia se cuestione y nos cuestionemos si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos y de la manera como Dios quiere que lo hagamos, y qué no estamos haciendo que Dios quiere que hagamos. Bueno, exactamente lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Esto es lo que se llama ser una iglesia que apunta a tener un marco bíblico, que cada vez, en cada época, en cada generación, tenemos que ir cambiando las cosas que son no esenciales. Y lo único que hay que mantener siempre invariable es la esencia de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra es invariable, el resto son formas, estrategias y estructuras que hay que cuestionar constantemente. Fíjate cuál fue el resultado de esta persecución, esta prueba que llevó a la iglesia de Jerusalén a salir, a fundar la iglesia de Antioquía de Siria entre los que predicaron a los griegos y a de pronto crear un nuevo modelo de iglesia diferente al de Jerusalén, que sería el modelo de la iglesia misionera hacia los gentiles de la iglesia de Antioquía. Hay tres cosas que Dios hizo cambiar con la persecución y la prueba en la iglesia de Antioquía. Número uno, una nueva matriz. Es decir, hubo un nuevo centro geográfico. Ya no sería Jerusalén el centro geográfico, ahora a partir de Hechos 11, en el libro de los Hechos, hasta Hechos 11, Jerusalén era el centro de la acción misionera y del Espíritu Santo. Ahora, sin dejar de actuar la palabra y la predicación en Jerusalén, un nuevo centro misionero, evangelizador y geográfico se comienza a establecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a partir de Hechos 11 hasta el final de Hechos, esta iglesia de Antioquía de Siria será el centro, la iglesia madre, el centro de evangelización y el centro de las misiones en el Nuevo Testamento. Hubo un cambio de matriz. Dios pasó de un centro al otro. En segundo lugar, hubo una nueva visión. La visión en Jerusalén era ganar a los judíos para Cristo. Se habían convertido los judíos de la diáspora, los judíos helenizados, influenciados por la cultura griega. Pero los gentiles todavía no habían sido alcanzados. Hechos 10, donde Pedro le habla a Cornelio, recién comienzan los primeros frutos de evangelización. Pero es la iglesia de Antioquía de Siria la que toma el bastón, toma la batuta de la evangelización a los gentiles, y desde la iglesia de Antioquía de Siria es que se van a organizar los 4 viajes misioneros de Pablo al mundo gentil. Y entonces había una nueva visión. Ya no solamente era ganar judíos, ahora era ganar al mundo entero. Recién entendían y se ponían en orden con el mandato del Señor, que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, o como decían en Mateo, a todas las naciones de la tierra. Recién Antioquía de Siria comienza a acercarse más al modelo bíblico de iglesia, una iglesia con una misión universal, o como diría Dietrich Bonhoeffer, pastor en Alemania nazi, que murió por causa de su fe y de negar el nazismo. Él decía, una iglesia debía ser una iglesia para el mundo. Él decía, cuando le preguntaban cuál era su parroquia, él decía, mi parroquia, mi jurisdicción de alcance es el mundo entero. Eso refleja el sentir de esta iglesia de Antioquía. Y el tercer cambio que Dios hizo por medio de esta prueba de la persecución es la iglesia renovada que hizo en Antioquía. Era una iglesia en la que ya habían ahora, de pronto cuando alababan al Señor, levantaban manos de alabanza al Señor, judíos convertidos y gentiles convertidos. Judíos que eran hijos de Abraham en la sangre y en la religión, convertidos a Cristo ahora, junto al lado alabando a Dios. Por primera vez en la historia del cristianismo, en esta iglesia de Antioquía, se daba al lado de paganos, griegos, romanos o de otras naciones que se habían convertido a Cristo directamente, ahora sin la necesidad de pasar antes por ser judíos ni recibir la circuncisión. De pronto, en la alabanza del culto de adoración de la iglesia de Antioquía, se veía la fisonomía de lo que sería la iglesia del futuro. Y cuando yo pienso en esto, y pienso en el dolor que vino por la prueba de la persecución que generó estos cambios en la iglesia cristiana de Antioquía, pienso qué cambios quiere generar el Señor en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Chimbote, en la iglesia de Cristo en el mundo a través de esta pandemia. Tema para reflexionar, tema para conversar en los equipos pastorales y en los líderes. En nuestra iglesia de Monterrico ya lo estamos haciendo, y creo que tenemos que mirar no equivocadamente. La iglesia de Antioquía se hubiera equivocado si hubieran querido ser la iglesia de Jerusalén en Antioquía. Yo no lo llamaba a ser como Jerusalén, lo llamaba a ser según los principios bíblicos. Igual hoy, la iglesia cristiana se equivocaría en querer ser como éramos antes de la pandemia. Dios no nos llama a ser la iglesia antes de la pandemia.
igualitos. Dios nos llama a renovar nuestra visión, a renovar nuestras estructuras, a renovar nuestras estrategias y ver qué nuevo tenemos que incorporar, qué antiguo podemos dejar y qué cosas que de pronto antes eran centrales, ahora tienen que ser complementarias. Esa es parte de la tarea. Desafíos para orar y pedir sabiduría a Dios. La segunda característica de una iglesia saludable que uno ve en la iglesia de Antioquía es que uno ve allí que el Evangelio es poder de Dios para desenmascarar los modelos de vida y valores contrarios al Evangelio. La evangelización no solamente es que la gente se convierta, reciba a Cristo, vaya a verdades básicas y después se bautice y sirva en la iglesia. El Evangelio es mucho más grande que esto. Ya lo decía Francis Schaeffer, el pecado nos separa de Dios y crea los problemas espirituales, pero el pecado nos separa de nosotros con nosotros mismos y crea los problemas psicológicos. El pecado nos separa del prójimo y crea los problemas sociales. El pecado nos separa de la creación, de la naturaleza, y nos hace explotadores de ella y crea los problemas ecológicos. Schaeffer decía, como el pecado tocó todas las áreas de la vida humana, el Evangelio y Cristo vienen a sanar todas las áreas de la vida humana. Por lo tanto, el Evangelio es grande en su enfoque, y el Evangelio no solamente es la conversión de un individuo en el ámbito religioso, sino es la conversión de un hombre a toda la imagen de Dios y a todo el propósito que Dios tiene con él en la tierra. Y esto significa entonces que no solamente se habla de un cambio moral o espiritual, sino que ese cambio tiene que afectar todas las áreas de su vida. Eso es lo que vemos que ocurrió con la iglesia de Antioquía de Siria y con la iglesia de Cristo en Hechos de los Apóstoles. Fíjate en Hechos 11:20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Cuando dice aquí que hablaron a los griegos, no solamente hablaron a los griegos, sino hablaron a los griegos que venían de la cultura griega. Y la cultura griega en la que habían crecido tenía una cantidad de valores, de prioridades y de conceptos que eran contrarios al Evangelio de Cristo. Y Pablo no se contentaba con que el Evangelio haga que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo y queden pensando lo mismo de lo que les había dicho, cómo debían pensar y ser en la cultura griega, sino que las epístolas de Pablo muestran justamente cómo él trabaja cuestionando todos los valores errados, todos los conceptos errados y todas las conductas falsas que tenían los griegos cuando llegaban a Cristo, y cómo él se preocupaba por limpiar de su mente estos conceptos. El Evangelio en ese sentido desafió la cosmovisión de su tiempo, cuestionó las ideologías imperantes de su generación, se tiró abajo los ídolos de su época. Y no solo los ídolos de madera y de yeso, sino los ídolos conceptuales, los conceptos falsos de Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en la carta de Pablo a los Corintios. Cuando tú lees la carta de Pablo a los Corintios, tú puedes leer, en primer lugar, el hecho de que el Señor allí a Pablo lo lleva a darnos lo que muchos llaman un manual de la vida de la iglesia. Y nos enseña qué es la iglesia, la santidad de la iglesia, la disciplina de la iglesia, el orden de la iglesia, la Santa Cena, etcétera, 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 los dones, el amor, todo es característica de la iglesia. Pero no te olvides nunca que Pablo habla todo eso y lo hace refutando cuáles son los conceptos griegos que había en la ciudad de Corinto y en la cultura griega, que trataban de distorsionar todos estos conceptos de lo que era la iglesia de Cristo. Es decir, él dice, la iglesia de Cristo es así y no como dice la cultura griega que tenemos que ser los cristianos. Es decir, si tú lees bien Corintios, no solamente dice qué es la iglesia, sino dice cómo la iglesia debe diferenciarse de la cultura griega de su tiempo. Esto es clarísimo. Por ejemplo, Corintios 6. En Corintios 6, Pablo, ¿qué dice? El cuerpo y el sexo, desde el punto de vista cristiano, es parte del espíritu. Es decir, el que se une en un cuerpo, en una relación sexual con una mujer, o la mujer con el hombre, se une con el espíritu de esa persona también. Hay un vínculo espiritual, porque el hombre es espiritual, mi cuerpo. Pablo dice, no piensen como piensan los griegos, que el cuerpo no afecta al espíritu. Porque el concepto griego era que lo físico no tenía nada que ver con lo espiritual. Era imposible en el concepto griego de que lo material, que era corrupto, pecaminoso y sucio, tuviera relación con el espíritu. Para ellos no había tal cosa. O sea, tú podías hacer con tu cuerpo lo que quisieras y no afectaba en nada tu vida espiritual.
Pablo corrige ese concepto que está detrás de la mentalidad de los corintios, propio de la cultura griega, y lo refuta en Corintios 6, cuando justamente se da el trabajo, como recordarás, del decir, el que se une con su cuerpo con una ramera, se hace uno con ella y espiritualmente se une. Y que el que peca contra su propio cuerpo, contra él mismo peca. Él está refutando el concepto falso del sexo separado del espiritual de la cultura griega. Él está separando el concepto de que el cuerpo era más importante que todo, porque el griego prácticamente idolatraba el cuerpo, tanto para el deporte como para el sexo. Y él dice, santificad vuestros cuerpos, cuando habla a los tesalonicenses, parte de la cultura griega. Él dice que el cuerpo ha sido redimido por Cristo, que el cuerpo le pertenece a Cristo, no al individuo. Tú no eres dueño de tu cuerpo, Cristo es dueño de tu cuerpo. En todos estos principios bíblicos que Pablo establece en Corintios, Romanos y en las cartas del Nuevo Testamento, él no solamente está hablando del Evangelio, sino está hablando del Evangelio en contraste y en contradicción y cuestionando la cultura griega de su tiempo, en cuanto a cuerpo, sexo y trabajo. El trabajo es otro de los conceptos que Pablo trae desde el concepto cristiano y que confronta y cuestiona el concepto griego. ¿Por qué? Porque recuerda que los griegos, cuando uno estudia un poco la cultura griega, te das cuenta que para los griegos el trabajo manual era el trabajo indigno para un ciudadano griego. El trabajo manual, el trabajo físico, la agricultura, limpiar, barrer, cocinar, todo eso era indigno para un griego ciudadano. Eso era para los esclavos, los iliotas le decían, no idiotas, sino iliotas. Y en esa época el esclavo era el que hacía el trabajo físico, no yo, que era un digno ciudadano griego. Pablo cambia el concepto. Y Pablo dice la famosa frase que tanto repetimos, pero que nos olvidamos del contexto en el que Pablo la dice, que cuando él dice todo trabajo y todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y él está diciendo que aún con el trabajo griego, físico, que los griegos señalaban indigno, aún con eso tú puedes honrar a Dios. Que no era un trabajo indigno, que el trabajo es digno no por el trabajo que haces, sino para quién lo haces. Y cuando lo haces por el Señor, y para el Señor, y para honrarle a Él, y para gloria de Él, no hay trabajo en la tierra que sea indigno si lo haces para el Señor y conforme a la palabra del Señor. Así que Él revoluciona el concepto de los griegos y trae una cosmovisión cristiana respecto al trabajo que después justamente se añade a la civilización occidental y trae el concepto de que el trabajo siempre es digno, cualquiera que sea religioso o secular. Así que la pregunta, ¿cuáles son los desafíos para hoy y para la iglesia cristiana? ¿Qué conceptos falsos hoy día tenemos que cuestionar? No nos contentemos con que la gente se convierta, se bautice y venga al culto. Pregúntate cuáles son los modelos de vida que tiene, cuáles son los valores contrarios al evangelio que tiene. Y yo creo que hay 3 valores falsos que tenemos que enseñar en la iglesia, lo que dice la palabra de Dios sobre ellos, y no dejar a la gente simplemente que los trate de entender a su manera. En primer lugar, la familia. Gran concepto falso hoy día de la familia. A mí me impresiona lo de la familia en América Latina. Fíjate tú, ahora que tanto se habla de fútbol, aunque todavía no hay partidos, ¿no es cierto? Tanto se habla de fútbol, la clasificación de Perú al Mundial. A mí me da pena que mis hijos no habían visto nunca al Perú en un Mundial. Yo lo había visto a Perú 2 veces ya en el Mundial. Mis hijos estaban felices cuando fueron al Mundial. Y razón para celebrar. No tiene nada de malo eso. Soy cristiano y también soy aficionado al fútbol. Pero primero es el Señor. Y cuando tú ves en el fútbol, tú ves las historias de los grandes futbolistas de la selección y sus historias de familia son historias tristes que reflejan la realidad del mundo en que vivimos y de donde viene la mayoría de la gente a nuestras iglesias. Son historias, en primer lugar, donde el padre está ausente. ¿Te has dado cuenta? Mira la historia de Jefferson Farfán, que se ha hecho hasta una película. La mamá es la que hace todo. La mamá lo lleva, lo entrena, lo da de comer, lo levanta temprano, lo guapea cuando quiere desviarse, lo anima, lo enseña. Jefferson mismo dice, yo soy todo lo que soy por mi mamá. Lo dice claramente. Paulo Guerrero, igual, tenía un padre, pero la madre es la clave de la película. Ahora, qué lindo que las mamás sean tan buenas y madres solas y solteras en el Perú sean tan valientes y corajudas para formar hijos y hombres y mujeres de bien. Excelente, bien por la mamá. Pero, ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde están los papás de esos hijos? ¿Dónde está la figura del varón, varonil, del padre que se compromete, se faja y que también lo puede llevar al entrenamiento y que lo ayuda al hijo? Está ausente. ¿Por qué?
porque el concepto del hombre ha sido de buscar la diversión o otra mujer, o abandonar a la esposa y tener hijos por acá, por allá y por allá. Y hay hombres que tienen hijos con 3 familias, con 4 familias, y en ninguna fue padre, solamente fue progenitor, reproductor, pero no padre emocional de los hijos. Así que una de las cosas que hay que enseñar en la iglesia al hombre y a la mujer es el lugar del padre. Debe ocupar la responsabilidad que el hombre debe tener como padre en la casa, como esposo fiel de una sola mujer, y como padre dedicado a la crianza de los hijos. No solo el que trae la plata, sino el que se dedica a ser amigo y a ganar a sus hijos para Cristo. El rol del hombre y la mujer también está distorsionado en América Latina, y en la iglesia tenemos que enseñar lo correcto. La mujer reacciona al machismo del hombre y se hace matriarcada. O sea, hay mujeres que se hacen unos matriarcados tremendos, donde todas las mujeres mandan entre ellas. Y cuando se casan quieren mandar al marido también. Y eso distorsiona a la iglesia. Ataquemos la distorsión en el caso del hombre del machismo, que cree que tiene derechos de hacer lo que le da la gana y tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer. No, el hombre tiene que ser maduro para hacerse respetar y responsable para ser de ejemplo. Así que el hombre tiene que ser alguien que cuestione el machismo y sea un hombre de verdad, como Cristo manda. Y la mujer tiene que dejar, por la excusa de que el hombre abandonó el partido, dejar de ser dictadora, controladora, manipuladora y caer en el matriarcado, que distorsiona a los hijos y a las hijas, dándoles un mal modelo de lo que es ser mujer. Tarea de la iglesia, enseñar un rol bíblico de la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios en la mujer. Tremendo desafío para los jóvenes y los matrimonios. Y el tercer enemigo de hoy del cristianismo, falso concepto de hoy, es el materialismo de la vida. Es decir, la gente cree que porque va a la universidad, gana plata, compra una casa, tiene un auto, ya llegó. ¿Ya llegó a dónde? ¿Llegó al banco a pagar deudas? Será. Como digo yo, la vida de algunos es pagar cuentas, hasta que al final su vida se convierte en un cuento. Porque no tiene nada, está endeudado y nunca está en su casa, porque todo el día tiene que trabajar para pagar las cuentas, porque cayó en la idea de que el televisor, el auto y la casa lo hacían más importante. No, ninguna cosa nos hace más importante. La importancia tuya y mía no está en lo que tienes, ni en lo que sabes, está en quién eres, en Cristo Jesús. Y ese concepto de autoestima cristocéntrica nos guarda del correr como conejos detrás de la zanahoria de una sociedad materialista. Así que la iglesia tiene no solamente la tarea de predicar el evangelio y que la gente se convierta, pero después de cambiar la mente, como Pablo dice en Romanos, transformados por la renovación de la mente, los valores, las relaciones que la cultura sin Cristo ha sembrado en nosotros. Tercer principio espiritual de una iglesia saludable es que es una iglesia que busca una vida espiritual profunda. Alguien ha dicho que el cristianismo en América Latina ha crecido como un océano inmenso. Cada vez más cristianos, cada vez más evangélicos, cada vez iglesias más grandes. Sí, gloria a Dios por eso. Todos nos alegramos por ello. Pero este comentarista también ha dicho que ese océano evangélico en nuestros países, que cada día crece más, tiene 3 centímetros de profundidad. 3 centímetros de profundidad. Es decir, poca profundidad espiritual en los cristianos que llenan nuestros templos. Y el gran desafío de pastores y líderes y todos es que veamos un cristianismo con una vida espiritual profunda. Como le digo a mis hijos, yo no he orado para que ellos conozcan a Cristo nada más, y todos conocen a Cristo y se han casado en Cristo todos mis hijos, pero siempre les digo, no basta con ser cristiano, no basta con estar en el templo, hay que tener una vida consagrada al Señor, hay que tener una vida de servicio al Señor, hay que tener una vida profunda con Cristo, hay que tener comunión con la palabra, hay que conocer la palabra de Dios, hay que amar a la gente, hay que vivir la cruz, porque si no es un cristianismo barato, de la gracia barata y no de la gracia profunda en Cristo. Y esto es lo que vemos en Hechos 11:23 en la iglesia de Antioquía. Dice allí que cuando Bernabé y Pablo llegaron a la iglesia, dice este reporte, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y yo veo 2 cosas que vieron Bernabé y Pablo cuando llegaron recién a pastorear la iglesia naciente y creciente de Antioquía. Vieron en primer lugar que la gracia de Dios estaba sobre la iglesia. Esa gracia que es la acción misericordiosa de Dios y merecida sobre nosotros. ¿Y cómo se ve la iglesia que tiene gracia? Yo creo que había una presencia de Dios. Yo creo que había un gozo de Dios. Yo creo que había una libertad del Espíritu. Yo creo que había hambre de la palabra.
Creo que había amor entre ellos. Creo que había brillo en sus ojos. No era la gente diciendo otro culto, que va a haber otra reunión, ¿qué hacemos? No, había ese fulgor de la presencia de la gloria de Dios. Había esa gracia de Dios actuando en los corazones y se veía en la vida de ellos, en los ojos de ellos y en la conducta de ellos. Esa gracia de Dios expresa una vida profunda. Pero ¿cuál es el enemigo de la gracia de Dios se manifiesta en nuestras iglesias? Si se supone vivimos en la era de la gracia, la iglesia está bajo la gracia y Cristo nos ha dado gracia, ¿por qué no se ve la gracia de Dios entonces en todas las iglesias? Porque aunque la gracia de Dios se ofrece inmerecidamente, tiene que haber una respuesta de la iglesia de Cristo para que esa gracia de Dios resplandezca en nosotros. Y esa respuesta significa, en primer lugar, dejar los legalismos. Mucho legalismo evangélico, que si haces, que si no haces, que si miras, si no miras, que si demuestro o no demuestro. Cuando la gracia de Dios actúa, no te estás preocupando por lo que la gente dice, te estás preocupando por honrar a Dios. Y tu medida es todo lo que hago, lo que pienso y decido, es para honrar a Cristo. Y la gracia se manifiesta. El legalismo es muchas veces el reemplazo grotesco de la falta de verdadera santidad y verdadera gracia de Dios. El legalismo es el reemplazo, son las hojas de higuera con que la iglesia cubre su desnudez de santidad. Cuando hay santidad, no hay libertinaje y tampoco hay legalismo. Hay santidad, hay temor de Dios, hay anhelo de agradar a Dios en todo. Eso es gracia. Pero la gracia también tiene como enemigo el tradicionalismo, las costumbres evangélicas antiguas que no tienen sentido muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, me acuerdo yo que una vez predicando en una iglesia en Buenos Aires, una señora salió llorando diciéndome, pastor, hablando de la gracia de Dios, cuando era joven en mi iglesia me prohibieron ir a la universidad, porque me decían que si iba a la universidad iba a meterme en la panza del diablo, y que por lo tanto no podía ir a una universidad en donde se enseñaba humanismo y ateísmo. Y me dijo, pastor, faltó gracia en la iglesia, y me quedé sin ir a la universidad, y mis padres me prohibieron ir a la universidad, porque eso se enseñaba en la iglesia. Antes habían conceptos así, como que el pecado, el diablo y el mundo podía vencerlo al cristiano y el cristiano tenía que huir del mundo. Dios no nos llama a huir del mundo. El Señor Jesús, ¿qué nos dice? Yo no les pido que se quiten del mundo, yo les pido que se queden en el mundo, pero siendo distintos al mundo, con testimonio de santidad, de compromiso y de gracia de Dios en el Señor. Necesitamos vidas profundas, vidas con el Espíritu Santo, vidas transformadas, vidas que amen al Señor, vidas que tengan hambre y sed de la santidad y de la obra del Espíritu Santo. Esa iglesia es la que Dios quiere ver en tu iglesia, en nuestra iglesia y en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y la cuarta característica de una iglesia saludable es que una iglesia saludable tiene una iglesia con ministerios laicos fuertes. No solo hay pastores dedicados, pero hay líderes laicos de la iglesia consagrados y fuertes en el Señor. Fíjate en Hechos 11:26, cómo Antioquía tenía esto. Y dice allí, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este pasaje nos recuerda que el primer lugar donde se le llamó cristianos a los cristianos fue en la iglesia de Antioquía. ¿Y por qué le llamaron cristianos a los creyentes de Antioquía? La sociedad, los paganos, los inconversos le pusieron ese nombre. Porque en esa época el concepto era que se le ponía el nombre al discípulo, el nombre de su maestro. Así que como ellos que seguían a Cristo, lo llamaron cristianos, los seguidores de Cristo. Pero Hechos 13, verso 1 y 2, también menciona los líderes que habían en la iglesia de Antioquía. Y se menciona a ese equipo de líderes, ¿no es cierto?, donde estaban Pablo, Bernabé, etcétera. Estas personas eran líderes consagrados al Señor. Y una de las cosas clave, yo creo, es que la iglesia tenemos que recordar que todos hemos sido llamados para servir a Dios. No solo los pastores ni unos líderes. Tú también has sido llamado por el Señor a consagrar tu vida y a servirte. Este llamado lo hizo el Señor a todos. El Señor dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y es ir a Cristo, primera condición. Primero la relación con Cristo. Primero la consagración a Cristo. Primero es ir a Cristo. Y en la medida que pones tu vida a los pies de Cristo, el Señor entonces te hace pescador de hombres. El Señor te capacita, te equipa, te entrena, te prepara para servirle al Señor, para salvar almas
y llevar a otros cristianos a la consagración a Cristo. Para mí la clave de cómo pasa un creyente a ser discípulo, un cristiano a ser un siervo, está en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, Pablo nos da este famoso versículo que muchas veces lo hemos leído y hemos pasado por alto, que aquí se menciona dos etapas clave, ¿no? Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra clave que me ayudó a entender mejor este versículo es la palabra hasta qué, que cuando uno la analiza en el griego es la palabra katantao. Lo que para nosotros es un vínculo, hasta qué, simplemente una palabra de conector lingüístico se dice, en el griego es una palabra que es katantao. Y cuando averiguas qué es katantao en el diccionario griego, descubres que es una palabra que habla de algo que inicia como un proceso, pero que tiene una meta. Es decir, algo que se da progresivamente, pero que tiene un propósito claro al cual quiere alcanzar. Eso es katantao. Aquí hay un proceso y hay una meta en la vida cristiana, dice Pablo. El proceso, en la siguiente diapositiva la vemos, es el sufrimiento. Pero la forma como Dios te va a llevar a ser quien quiere que tú seas como siervo es que Pablo sufría de nuevo como dolores de parto. Ese sufrimiento de él como apóstol, como líder, en el trabajo sacrificial, en la enseñanza, en la consejería, en la oración, en el ejemplo, en el servicio, en el testimonio, ese sufrimiento suyo tenía como meta formar en los creyentes el carácter de Cristo. Así que hay un proceso que es el sufrimiento del discipulado y una meta, la formación del carácter de Cristo en ellos. Así que este versículo nos da dos claves del discipulado para llevar a la gente a la vida profunda y formar líderes en la iglesia, que es: todos tenemos que hacer un trabajo de discipular, y discipular significa relaciones con los creyentes, de formación, relaciones intencionales con el creyente. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ellos. La meta de la iglesia es formar a Cristo en la vida de cada uno. La meta de la iglesia es que la plenitud de Cristo se muestre en la vida de cada creyente, en todas las áreas de su vida, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como profesional, para contrastar con los profesionales corruptos que muchas veces llegan a entidades públicas y privadas en el Perú. Necesitamos cristianos íntegros de excelencia en todas las áreas privadas y públicas del Perú para hacer luz y sal en este tiempo. Que Cristo sea formado significa que serás mejor padre, mejor hijo, mejor profesional, mejor siervo del Señor. Abarca todas las áreas de tu vida. La pregunta es: ¿Cristo quiere ser formado en ti? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es la misión a la que Dios te llama? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo quiere el Señor que participes de la misión de extender el Evangelio hoy? Tú eres parte de esto. Porque como bien dice Jesús, nosotros no le elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos y demos fruto, y fruto en abundancia. Así que en esta celebración de aniversario, queridos hermanos de Chimbote, Dios los bendiga, que sigan creciendo al ideal bíblico de ser la iglesia saludable que Dios nos puso como modelo de Antioquía, y que seamos la iglesia de Chimbote y todas nuestras iglesias, la iglesia que Cristo quiere que seamos según su palabra en esta generación, en este tiempo, y iluminen como luminares en medio de esta generación maligna y perversa, y Dios los haga bendecir y multiplicar el Evangelio a miles de familias y a miles de personas para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Que el Señor les bendiga.